La palabra que quiero compartir en el día de hoy, mis amados hermanos, le he titulado Hablando el lenguaje de la fe. Para llegar a ser un creyente diferente, un creyente victorioso, es necesario aprender que nuestra mentalidad y nuestra forma de ver las cosas debe de cambiar. Nunca se puede, mis amados, pertenecer a otro pueblo a menos que renunciemos al nuestro, de donde nosotros venimos. Y le voy a poner un ejemplo que está en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 al 19. Resulta, mis amados hermanos, que el pueblo de Dios le acontece que ha tratado a muchas personas de pertenecer al pueblo de Dios, pero también de pertenecer al pueblo de donde viene. Y según la palabra del Señor, después de Jueces se encuentra Ruth. En el capítulo 1, en el versículo 16 al 19, la palabra del Señor nos habla y nos enseña a través de este ejemplo que es necesario renunciar al pueblo donde venimos, a la forma que fuimos nosotros criados, que fuimos formados en el mundo, y ahora aprender las cosas que Dios nos establece. Miren lo que dice la palabra del Señor. Usted conoce la historia, se la resumo para poder llegar a estos 4 versículos. Que un hombre llamado Elimelech había ido de Belén hacia Moab a buscar un futuro mejor, a buscar de pronto una mejor vida, a buscar un mejor sustento, que le fuera bien a él y a su familia. Con la mala suerte que al llegar allí, resulta que este hombre murió y también murieron sus 2 hijos. Pero los 2 hijos de él ya se habían casado, habían tomado para sí mujeres de los campos de Moab. Y ahora quedaron 3 mujeres viudas solas. En ese tiempo era más complicado que ahora, porque hoy en día a las viudas el gobierno les da una ayuda. En ese tiempo la mujer no tenía tanto valor de pronto, o el hombre no le daba el valor que se le debería dar, y por eso era más complicado. Al regresar, al verse Noemí en esta condición, ella toma la decisión de regresar a su tierra otra vez. Y al regresar, pues, ella no tenía que ofrecerle a sus 2 nueras, entonces les habla, les persuade de que le iba mejor si se devolvían otra vez a su tierra, a sus dioses, a su gente, a sus costumbres, que en vez de seguirla a ella que no tenía nada que ofrecer. Orfa, una de las 2 nueras de Noemí, digámoslo de esta forma, fue realista. Pensó en una forma real como piensa el mundo, como piensan las personas que no tienen a Dios, y quizás miró y dice, verdaderamente, Noemí ya es anciana. Noemí no tiene que ofrecer. ¿Qué futuro me espera al seguir detrás de ella? Mejor regreso a mi pueblo, a mi gente, a mis dioses, a mis costumbres, y me olvido de pronto de las enseñanzas que Noemí nos ha hablado de un tal Dios llamado Jehová, que es el Jehová de los ejércitos. Y se regresó. Luego Noemí trata de persuadir también a Ruth. Pero Ruth es diferente. Ruth no pensó de esa manera. Ruth pensó de otra forma. Quizás vio las cosas de otra forma. Y ella quiso conocer al Dios de Noemí. Le había hablado y le había dicho de pronto que ese Dios era diferente y que actuaba, y quizás le contó los testimonios de Dios. Y ella dijo, pues yo te voy a seguir. Pero al seguirla, cuando ella le insiste, Noemí le insiste a Ruth, la respuesta de Ruth es lo que nosotros debemos tomar en nuestras vidas para el día de hoy, para poder entrar en nuestro tema. Dice que Ruth le dijo, no me ruegues que te deje, no me ruegues que te abandone, no me ruegues que me aparte de ti, porque ya la decisión está tomada en mi vida, porque a donde usted vaya, yo voy a ir. ¿Y qué más le dice, mis amados hermanos? Y a donde quiera que usted viviere, yo voy a vivir. Y ahora yo voy a renunciar a mi pueblo porque voy a pertenecer
a tu pueblo, bendito sea el Señor. Y voy a renunciar a mis dioses y ahora tu Dios va a ser mi Dios. Voy a renunciar a mis costumbres y las costumbres de su pueblo serán ahora mis costumbres. Voy a renunciar a mi forma de adoración a dioses muertos y ahora voy a adorar al Dios que usted dice que no se ve, pero que está vivo. Voy a renunciar a los dioses que conozco porque voy a conocer ahora al Dios que es diferente, al Dios que me ha hablado. Y en esa forma, mis amados hermanos, Ruth tomó la decisión de no continuar perteneciendo al pueblo de Moab. Yo puedo entender y sé por la palabra que toda persona para poder llegar a Israel y ser adorador de Dios era necesario cambiar de nacionalidad. Fue necesario cambiar de el pueblo que ella pertenecía a pertenecer ahora a un pueblo diferente. Cuando usted estaba en el mundo, pertenecía al mundo. Pero ahora que usted conoce de Dios, usted ya no pertenece al mundo. Aunque vivimos en el mundo, ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Y para poder pertenecer al pueblo de Dios, hay que renunciar a nuestra manera de ser en el mundo. Hay que renunciar a la forma en que nosotros fuimos formados en el mundo. Y ahora ser formados de acuerdo a los preceptos y de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra para poder ser diferentes. Esta mujer, mis amados hermanos, cambió todo lo que ella tenía, como dice el apóstol Pablo, lo tuvo por basura para ganar a Dios. Lo tuvo por basura para ganar al Dios verdadero. Y una vez que gana al Dios verdadero, ella no iba tras interés de nada. Pero Dios es grande, Dios es poderoso. Y todo aquel que en Él cree nunca será avergonzado. Usemos un poquitico la memoria y digamos, ¿qué pensaría Orfa de Ruth? Diría, Ruth no tiene de pronto visión de nada. Ruth no tiene de pronto aspiraciones de nada. ¿Qué le puede dar de pronto esa señora con la que se fue? Y cuando llegó a la noticia otra vez, o cuando llegó a su tierra con la noticia de que Ruth se había ido detrás de una mujer, que le habló de pronto de un Dios, el cual no le demostró en esa tierra nada de misericordia, porque perdió los hijos y perdió al esposo, y quedó sin nada, entonces se fue tras él. Quizá la gente se burló. Como cuando usted dice, me he convertido a Jesucristo y lo he tomado por Señor, y la gente se burla. Y la gente de pronto dice, ¿cómo usted fue a hacer eso? Y muchas veces empieza a irnos como al revés de lo que nosotros decimos. Al revés de lo que de pronto nosotros creemos que debería irnos. Y las cosas se ponen difícil. Y a veces la persona se convierte al Señor y lo echan del trabajo. Se convierte al Señor y se enferma. Se convierte al Señor y las cosas no se le dan. Y empiezan a decirle, eso es por haberse usted metido al Evangelio. Posiblemente la gente pensaba de esa manera de Ruth. Pero lo lindo de Dios, lo hermoso del Señor es que con Dios hay que saber esperar. El salmista decía, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó hacia mí, gloria al Señor. Y ella con paciencia caminó no sé cuántos días de camino fueron hasta llegar a Belén. Llegaron a Belén, no había nada que ofrecer. Le tocó irse a espigar por allá, a recoger de pronto lo que dejaban caer los segadores. Pero pasó el tiempo, pasaron los días, mis amados hermanos, y la gloria de Dios se manifestó. Y como ella renunció a su pueblo, Dios la toma como su pueblo, bendito sea el Señor. Y la toma como su hija, bendito sea el Señor. Y de ahí para adelante usted sabe la historia, que Jesucristo, mis amados hermanos, viene descendencia de la tribu de Judá, pero Jesucristo tiene una parte gentil en la sangre de Él, y esa parte gentil, ¿sabe cuál se llama? La sangre de la parte de Ruth la Moabita, mis amados, porque Dios es bueno. Ahora usted dirá, eso no tiene nada que ver con fe. Claro que sí tiene que ver con fe. Lo que yo le quiero dar a entender es que si yo sigo pensando como pensaba antes de conocer a Dios, no voy a ver la gloria de Dios. Si yo sigo pensando como pensaba o hablando como hablaba antes de conocer al Señor, pues no voy a ver nada. Lo que le quiero decir es que hay que renunciar
a las costumbres que nosotros tenemos. Hay que renunciar, mis amados hermanos, a las tradiciones que nosotros tenemos respecto a Dios. Hay que renunciar a las prácticas que nosotros tenemos cuando éramos de pronto inconversos, y ahora hay que ser practicantes de lo que está establecido en la palabra del Señor. Eso es lo que quiero que compartirle en el día de hoy. Ella renunció a su idioma natural, porque yo creo que los moabitas no hablaban hebreo. Yo creo que los moabitas hablaban un idioma diferente, pero lo quiero tomar de esta forma. Hay un idioma que nosotros hablamos cuando éramos inconversos. Hay un idioma natural que nosotros traíamos, y ese idioma tiene que morir en nosotros y tiene que ser cambiado por el idioma de Dios, por el idioma de la fe, por el lenguaje de la fe. Ahora el cristiano ya no habla como antes. Nosotros, mis amados hermanos, muchas veces venimos de un mundo que se llama, entre comillas, realista, y eso es como excusa. A veces la persona dice, sea real, usted no tiene capacidad para tal cosa. Sea real, usted no tiene capacidad para nada. Y eso le pasa a todo el mundo. Y no le puedo decir que yo soy un superhombre, a mí mismo me ha sucedido. Cuando Dios me regaló la oportunidad, yo no soy un conductor de pronto de años. Hay gente que aprende a los 10 años a conducir. Qué día me sorprendió un señor que viene acá a veces a la casa a recoger una mercancía que nosotros enviamos. Y tiene un niño de 10 años. Y entonces el camión le quedó, una turbo le quedó muy corrida, muy atrás. Y entonces cuando de un momento a otro le dijo, corra la turbo. Y el niño fue rápido y corrió la turbo. Hasta mi yerno se sorprendió porque él dijo, bueno, esta turbo va sin conductor y se va corriendo para adelante. No, era un niñito, mis amados hermanos, de 10 años que le manejan la turbo. No se la puede soltar porque sería un problema. Pero él sabe manejar una turbo, 10 años. Yo aprendí a manejar casi a los 50 años y ya se me está acabando como mi tiempo. Y aprendí a manejar y decía, no, ¿qué tal que se me olvide mirar en los espejos? ¿Qué tal que se me olvide por allí? ¿Qué tal que no pueda? Inclusive cuando fui a la academia, lo primero que le pregunté al instructor es que si uno perdía el curso, ¿qué hacía? Porque ya iba con la mentalidad de que esta iba a perder, mis amados hermanos. Si ni siquiera me había tomado la primera clase, pero ya iba adelantándome a ver si me tocaba pagar un doble curso. Porque esa es la mentalidad que uno tiene en el mundo, que no puede, mis amados. Que no es capaz, porque eso fue lo que le sembraron, eso fue lo que le enseñaron. Y si usted dice, yo quisiera ir de pronto de vacaciones a Jerusalén, entonces el otro que está ahí al lado rápido para recordarle de dónde viene, le dice, sea realista, ¿usted con qué va a ir? Inmediatamente lo frena, porque hay gente experta para frenar al otro. Hay gente experta para hacerle recordar siempre a las personas de dónde vienen, de dónde se levantó. Y usted qué va a ser capaz si usted es un pobre, si usted no tiene nada, ni siquiera tiene estudio, ni siquiera esto, ni siquiera lo otro. Y eso se llama mundo realista. Pero nosotros no podemos de entrar al reino de los cielos y hablar el lenguaje de la fe si no morimos a ese mundo, mis amados hermanos. Si no renunciamos a ese mundo, no se puede. Hay personas, mis amados hermanos, que siempre nos hablan y nos llevan de pronto a que hablemos negativamente, porque de allá venimos y nos queda muy fácil. El pueblo, mis amados hermanos, o el pueblo, la iglesia, tiene que morir a ese lenguaje negativo, donde nada es posible, donde todo es imposible. Eso es para otras personas. Eso es para los más estudiados, eso es para los más simpáticos, para los mejor, de pronto más preparados, para todos siempre es para los demás, pero nunca es para nosotros. Y entonces todo es imposible. Y cuando un hijo dice, papi, yo quiero como entrar a la Universidad Nacional, no, mi hijo, eso es imposible. Usted tiene que ir de pronto a tal parte. Y si él dice, yo quisiera como ir a tal universidad como a la de los Andes, eso sí que es más imposible porque es la más cara del país. Y entonces todo es imposible. Si dice, yo quisiera como comprarme una pinta así, de tal marca, mi hijo, eso es imposible, usted tiene que ir, es donde es más económico. Y siempre la mentalidad es que todo es imposible. Si yo quisiera como ir un día y comerme un almuercito por ahí que me cueste 30,000 pesos, no, mi hijo, con eso se come toda la semana aquí en la casa. Eso es imposible. Y todo es imposible. Y la iglesia
todavía vive y practica ese lenguaje del imposible, mis amados. Pero usted no ha leído la palabra que dice que para el que cree todo le es posible, bendito sea el Señor. Ese es el lenguaje de Dios. Todo es posible para las personas que se atreven a creerle a Dios. Lo otro, mis amados hermanos, todo es muy difícil. Y hasta uno todavía recuerda eso y dice, tal cosa, no, eso es difícil. Eso no se puede. Eso es complicado. Eso era para los otros tiempos o será para la otra generación, pero para nosotros no es. Y siempre estamos, mis amados hermanos, con esa mentalidad negativa. Ese es el lenguaje del mundo. Ese no es el lenguaje de la fe. Ruth tuvo que morir a ese lenguaje porque me imagino que así se hablaba en el pueblo de ella. Y cambió de dioses y cambió de costumbres y cambió de todo y empezó a hablar un lenguaje diferente. Y usted sabe que fue una mujer muy bendecida por Dios y muy prosperada en sentido espiritual y en sentido material. Fue prosperada en todo, gloria al Señor. Otra vez, eso no es para usted. Y aún, mis amados hermanos, en todos sucede algo y a veces hay una muchacha bien simpática en la iglesia que estudió un poquito, o un muchacho que estudió un poquito, y entonces el otro se enamora o la otra se enamora y dice, no, mi hijo, eso no es para usted. Usted tiene que buscar una o uno que sea de pronto de su misma condición, estrato 1. ¿Quién dice eso, mis amados hermanos? ¿Usted cree que Ruth fue y se casó con uno de la misma capacidad económica que ella tenía? Ruth no tenía nada. Y con el hombre que se casó, ¿sabe quién era? Era uno de los ricos del pueblo, bendito sea Dios. Era uno de los importantes del pueblo. Y más tremendo, ni siquiera era del pueblo de ella. Pero como ella había renunciado a su pueblo, pues ahora se pertenecía al pueblo de Dios y podía aspirar lo mismo que cualquier hebrea. Sucede, mis amados hermanos, que siempre nosotros es con esa mentalidad. Mire, con respeto se lo digo, no lo quiero ofender en el día de hoy. Pero uno va de compras y entonces tiene que irse al negocio más barato. Pero lo barato es malo, mis amados hermanos. Lo barato sale malo. Lo barato a veces no es lo que parece que es. Entonces dice, no, toca comprar de 10,000. Todo a 10,000. Mire, entremos que dice todo a 5,000. Ahí vamos a comprar la pinta porque todo es a 5,000. Y esa es la mentalidad. Y lo de 5,000 es malo. Esto sale por... Gloria al Señor por internet, pero le puedo decir algo. De pronto, si lo editamos después, sí se puede. Miren, mis amados hermanos, un día le dije a alguien, de pronto se me ocurrió decir, yo compré unos zapatos que me costaron 120,000 pesos. Y él dice, con eso me compro yo 3 pares de zapatos. Pero yo esos pares de zapatos, no lo digo para nada, sino lo digo humildemente. Esos pares de zapatos que me costaron 120,000 pesos tienen 6 años, mis amados hermanos, y están intactos y son muy suaves y puedo caminar todo el día sin problema. Un día me compré unos más baratos. Hermano, no me aguantaba ni siquiera venir al culto y volver a la casa, porque esos eran duros como si fueran de lámina. Demasiado complicado. Y entonces pues eran más baratos. Y a veces, ¿cuánto sacrificio uno por comprar lo más económico? Se compra una camisa de 100% poliéster económica, pero usted suda todo el tiempo. Pues hay que mirar que a veces lo barato no compensa, mis amados hermanos, no compra algo bueno. Pero siempre la mentalidad es que es lo más económico. Mire, yo fui criado, mis amados hermanos, en una familia humilde, pero a uno le compraban, si usted calzaba 30, le compraban 35. Para que no se le quedaran pequeños, tanto que cuando le quedaban buenos, mis amados hermanos, ya no servían porque ya se habían acabado. Los pantalones se lo compraban 2 tallas más arriba, mis amados hermanos, porque uno iba creciendo y entonces como que fuera nivelando, mis amados, como Israel en el desierto, que le fuera creciendo la ropa, así como iba creciendo la persona. Eso, mis amados hermanos, ya no se debe de usar. El pueblo de Dios tiene que cambiar la mentalidad. Tiene que ir, nosotros a veces decimos, vamos a ir a almorzar, pero vamos a ir al más barato. ¿Y por qué siempre tiene que ser el más barato si el más barato es más malo? Si uno puede, si somos hijos de Dios, no lo haga todos los días, pero cuando haga algo así se demore 10 años ahorrando, haga algo bien elegante, bien excelente, bendito sea el Señor. Que usted quede satisfecho, que quede contento. Pero yo sé que con Dios se puede aspirar a las cosas grandes. Es que esta mentalidad la traemos del mundo de donde venimos, pero si morimos allá, mis amados hermanos, sepultamos eso allá, pues eso se acaba.
¿Qué otro problema a veces existe? A veces la gente dice, no, yo no estreno porque estrenar eso es ser orgulloso. Inclusive yo escucho pueblo todavía, hubo un rey, no fue Salomón, a veces se confunde con Salomón, que Salomón dijo, no me des de pronto abundancia porque yo me olvido de ti, ni me des escasez porque te niego, manténme del pan necesario. Y el pan necesario que usted necesita son 1,000 pesos de pan barato diario. Por eso es el pan. Además, va al médico y le dice que no se coma los 1,000 pesos, sino que se coma uno nada más de 300. Eso es lo que necesita para el día. Y entonces dicen, no, es que yo soy humilde como el rey. Yo no sé qué problemas tenía el rey. Eso es cuestión del rey. Pero usted necesita, y muchas veces se priva de cosas y no puede ni siquiera darse una vida digna como un hijo de Dios, sencillamente porque no tiene, porque así le enseñaron a pensar. Otros le enseñan a pensar que si estrena eso es orgullo, que si le da riqueza se va a perder, se va a escarriar. Yo conozco muchos escarriados y pobres, mis amados hermanos, cantidades. Es más, conozco más escarriados pobres que escarriados ricos. Entonces, uno se escarría, mis amados hermanos, no por lo que tiene, es por lo que tiene, pero aquí en el corazón de Dios. Por eso es que se escarría, pero usted puede tener bendición de Dios y mantener fiel a Dios. Es más, podría mejor hacer la obra de Dios. Podría ir a más partes, podría movilizarse más fácil. Los hermanos que visitan, si tuviera un vehículo propio, le quedaría más fácil hacer visitas. Dice, pero yo le tocaría tener 2 vehículos propios porque tiene pico y placa, entonces sería más fácil todavía hacer visitas. Pero usted se sube, como dice mi casa, se sube al Transmilenio y cuando se baja le falta un zapato, le falta reloj, le falta el almuerzo, cualquier cosa le falta cuando se baja, mis amados hermanos. Y no lo puede recuperar porque ¿quién va a entrar a recuperar un zapato en un Transmilenio a la hora pico? Difícil. Pero si tuviéramos algo propio, eso no es orgullo, eso inclusive es una calidad de vida. Ayer mismo salíamos, mis amados hermanos, en Santa Rita, según las indicaciones que me daba el hermano cuando me dice, llega al Puente Guauda por la 80, y ahí volteé y le dije, pero es que del Puente Guauda para allá solo sigue Potrero, Sabana, o sea que ya usted me está mandando a salirme de la ciudad. Entonces yo le dije, cuando me salga de la ciudad, entonces lo llamo porque ya para dónde voy a coger. Y él dice, no, ahí voltea que ahí va llegando. Salimos de allá, de la reunión de pastores, mis amados hermanos, y cae un aguacero que ni siquiera casi podía uno conducir del aguacero que cayó por allá. ¿Qué tal uno en bus, mis amados hermanos, para llegar aquí a las 5 de la tarde a dar un discipulado donde los hermanos no llegaron, pero tocó llegar a las 5, llegamos, gracias al Señor, nos hubiéramos gastado, por lo menos hubiéramos llegado por aquí a las 7 de la noche, yo creo, pero gracias a Dios es bendición y hay cosas que no son orgullo, que son necesidad y que son bendición para el beneficio de nuestra vida. Pero venimos de un lugar, venimos de un mundo, mis amados hermanos, totalmente negativo, donde nadie puede prosperar porque el otro se llena a veces de envidia. No me des entonces riquezas. ¿Cuántos hacen esa oración todavía? Sino manténme del necesario a ras. La palabra del Señor dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y nada es las cosas que usted desea, gloria al Señor. A veces creen que vestirse bien, que eso es ser uno ostentoso. Y entonces la Biblia dice que no hay que ser ostentoso. Entonces hay que vestirse un poco regular. No, usted vístase lo más elegante. Porque la misma Biblia dice que el pueblo de Dios debe vestirse con esplendidez, no ostentosamente, pero sí elegante como un hijo de Dios, que se conozca que usted tiene la bendición del Todopoderoso. Y eso, mis amados hermanos, es lo que se cree y a veces eso es lo que se vive y eso es lo que se habla y eso es lo que nosotros expresamos. Ese es el lenguaje del mundo donde nosotros venimos. Si vamos a lo espiritual, se cree que para que Dios haga algo, yo tengo que hacer muchos sacrificios hasta llegar a la perfección y el día que llegue a la perfección, ese día Dios me sana del problema que tengo de salud. Pero todos los que Jesús sanó, ninguno era llegado a la perfección. Es más, un día sanó 10 leprosos, de los cuales 9 ni siquiera eran agradecidos. Pero los sanó. Se cree, mis amados hermanos, que para que suceda un milagro, eso solamente se da por determinadas personas con ciertas características. Y a esos es los que usa Dios. Pero la palabra del Señor estableció a toda la iglesia que los milagros los podría hacer. Cualquiera que se atreve a creerle a Dios, ora por un enfermo y el enfermo se tiene que sanar si lo cree. Eso no es si quiere sanarse, sino que se tiene que sanar. Ora por un endemoniado y no es si el demonio se quiere ir, se tiene que ir en el nombre de Jesucristo si la persona tiene la autoridad de Dios y cree que es posible.
Entonces, siempre andamos creyendo que para que haya un milagro, para que haya un avivamiento, para que en la iglesia se sienta la presencia del Señor, hay que traer a alguien importado, mis amados hermanos. Y eso no está escrito en la palabra del Señor. Eso está en la mente de la gente. Porque para que Dios lo sane a usted, si está enfermo en el día de hoy, lo único que tiene que hacer es creer, bendito sea el Señor. Y mientras escucha la palabra, Dios lo puede estar sanando si usted le cree. Y mientras va a su casa, en el camino Dios lo puede estar sanando también si cree. Y si está en su casa y está enfermo, mientras hace sus labores, Dios lo puede estar sanando, bendito sea el Señor. Porque para el que cree, todo le es posible, bendito sea el Señor. Pero a veces hay mentalidades raras. Un día me salió una hermana que me dice, yo solamente recibo sanidad si la hermana fulana de tal y el hermano fulano de tal oran por mí, de resto no. Entonces, como fulana de tal y fulano de tal ya no están con nosotros, pues así se muere esta hermana, nunca vuelvo a orar por ella. Pero me tocó seguir orando por ella porque igual, ¿qué hacer? Pero debería ser la decisión, pues si es así, pues cuando se enferme, pues mire a ver qué hace. Porque hay gente que tiene unas ideas totalmente negativas, mis amados hermanos. Que el culto está avivado solamente si canta fulano de tal. El culto está avivado si yo dispongo mi corazón para Dios, está avivado. Que la gloria de Dios desciende es cuando Dios quiere que descienda y el pueblo dispone su corazón, ahí desciende la gloria del Señor. Que siempre, mis amados hermanos, nosotros tenemos mentalidades todavía que hay que morir a ellas. Que la sanidad, mis amados hermanos, eso era para otro tiempo en que se sanaban. La iglesia primitiva era la que hacía milagros como estilo testigo de Jehová. Que en la iglesia primitiva era que sucedían milagros, pero que en la iglesia en este tiempo no puede suceder nada. ¿Quién dijo ese cuento? El Señor nunca estableció eso así. El Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen, bendito sea el Señor. Si aquí hay uno que crea en esta mañana, a usted le seguirán esas señales. En el nombre del Señor echarán fuera demonios, pondrán de manos sobre los enfermos, se sanarán y hablarán nuevas lenguas, dice la palabra del Señor. Eso está establecido por Dios en su palabra. Bendito es Dios para siempre. Eso es lo que nosotros debemos creer. Pero solo hasta que el creyente nazca de nuevo podrá ver la gloria de Dios. ¿Cómo es que le dice el Señor a Nicodemo? Él habla y le dice, Rabí, sabemos, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas obras que tú haces si no está Dios con él. Jesús no se impresionó por lo que le dice Nicodemo. Fue de pronto un buen inicio del diálogo. Sino que Jesús le dio la respuesta y le dice, de cierto os digo que es necesario nacer de nuevo. Y que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted puede estar en la iglesia, yo puedo estar en la iglesia. Pero si verdaderamente no hemos nacido de nuevo, no podemos ver la gloria de Dios. Usted dirá, ¿y cómo así, hermanos? Yo soy creyente hace 50 años, pero si no ha nacido de nuevo, no podrá ver la gloria de Dios. Si no ha muerto al mundo de donde viene, usted no podrá ver la gloria de Dios. Si vuelve a nacer como viene, pues vuelve y habla lo mismo. El que ha nacido de nuevo cambia su manera de hablar, cambia su manera de ser, cambia su manera de pensar. El que ha nacido de nuevo muere a la vieja naturaleza y ahora nace del idioma de la fe, bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 11 dice, el versículo 1, el versículo que leímos los caballeros, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. El que ha nacido de nuevo tiene certeza en las cosas que está esperando. El que ha nacido de nuevo, mis amados hermanos, entonces tendrá una absoluta convicción en lo que, gloria al Señor, no ve. Cuando uno nace de nuevo, ya no es por lo que anda viendo por ahí, es por lo que anda creyendo, gloria al Señor. Cuando uno nace de nuevo, mis amados hermanos, ya no se guía por la vista, ahora se guía por la fe, bendito sea el Señor. Ahora se guía, mi amado hermano, por lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice cosas que nosotros no hemos visto, pero que vamos a ver. Hay un texto que dice que la fe llama a las cosas que no son como si fueran. El que ha nacido de nuevo ahora empieza a hablar otro idioma. Los no creyentes no lo van a entender, pero el creyente le va a entender que usted tiene fe.
Y entonces si está enfermo dice, tengo este dolor, pero soy sano porque ya el Señor me sanó en la cruz del Calvario, bendito sea el Señor. Hoy tengo esta necesidad, pero mañana tengo la respuesta porque el Señor me la prometió en mi palabra, bendito sea el Señor en la palabra de Él. Hoy de pronto emprendo este negocio, no va bien, pero mañana estará en lo alto porque este negocio lo sostiene Dios, bendito sea el Señor. Hoy tengo esta preocupación, este problema familiar, pero mañana no será problema porque yo lo creo en mi corazón y así me promete Dios en su palabra. Entonces habla diferente, tiene la convicción absoluta en las cosas que todavía no ha visto, que las va a ver, bendito sea el Señor. Mire, el padre o la madre que ha nacido de nuevo y que tiene a sus hijos apartados de Dios, yo diría que no tendría que llorar, mi amado hermano, por eso, sino que simplemente agradecerle a Dios porque ellos caminarán con Dios, bendito sea el Señor. Ellos les servirán a Dios, exaltarán a Dios, no sé cuándo ni a qué horas, pero que lo harán porque así lo promete el Dios que nos llamó, bendito sea el Señor. Hay que creer en Dios, pero ¿qué pasa? ¿Qué la pasa diciendo? Hablando negativamente. Y si ahora dice, Señor, mira a mi hijo que es un borracho perdido, pues así será un borracho perdido hasta que deje de orar de esa manera. Pero dice, Señor, mira a mi hijo, ese es tu siervo. Mire, algo tremendo que encontramos en la historia de Ana. Ana, mi amado hermano, empezó a orar, oró por un bebé, por un niño. Y cuando ella oró, gloria al Señor, ya se fue a su casa y no volvió al templo. Hasta el día en que llevó al niño ya destetado, digamos unos 4 o 5 años, de pronto lo llevó. Y cuando lo llevó le dice, Elí, mire, este niño es el testimonio de lo que yo oraba, porque por él oraba yo. Y este niño le va a servir a Dios, se lo traigo aquí, lo dejo aquí en el templo, porque él le va a servir a Dios. ¿Y qué ejemplo tenía Samuel de los hijos de Elí? Si los hijos de Elí eran impíos. Pero ella tenía una convicción de que Samuel le serviría a Dios. ¿Y qué hizo Samuel? Pues le sirvió a Dios porque era la convicción de la mamá de él. ¿Cuál es la convicción de usted con sus hijos? Según la convicción que usted tiene, gloria al Señor, esa será la convicción que ellos verán. Cuando nosotros, Dios nos dio la bendición de tener 3 hijas, ustedes las conocen porque acá están siempre en la iglesia. Mi oración siempre fue personal. Señor, mis hijas no son criadas, ni las he criado para que le sirvan al mundo, sino las he criado para que te sirvan a ti. Y hoy en día, gracias a Dios, que le sirven a Dios. Y aunque pasen los años, les servirán a Dios porque para eso fueron criadas. Bendito sea el Señor. Eso no es lo que el diablo diga, mi amado hermano. Eso no es lo que el diablo quiera sembrarnos. Es lo que Dios dice en su palabra y lo que yo creo de la palabra de Dios es lo que sucede. Entonces, ¿qué sucede, mis amados hermanos, con el pueblo del Señor? Que llama las cosas que no ve lo mismo como si no las ve. Todo usted debe llamar las cosas que no ve como si fueran. Tiene convicción, la fe es convicción. Tendrá, mis amados hermanos, una absoluta convicción entonces en lo que no se ve. Verá las cosas, gloria al Señor, que todavía no ha visto. Si usted diga, bueno, le estoy pidiendo una casa al Señor, pues usted ya la tiene que visualizar, la tiene que ver. Si le está pidiendo un carro a Dios, pues tiene que verlo. Si le está pidiendo un esposo a Dios, porque aquí hay personas que piden esposo, pues tiene que verlo, tiene que creerlo, gloria al Señor. Lo que usted le pida a Dios, pues debe de pedírselo con la convicción, pero debe de verlo, gloria al Señor, porque así lo hace Dios. Yo no soy, ni mi esposa somos las personas de superfe, pero algo que sí se me ha ocurrido, gloria al Señor, es que antes de tener algo nosotros lo diseñamos. Nosotros tenemos una casa y esa casa nosotros la diseñamos todavía sin tener ni siquiera un peso para arrancar, mis amados hermanos. Y la gloria es para Dios que esa casa está construida y está hecha. Y si puedo ir a dormir allá, si quiero ir a dormir allá, puedo ir a dormir allá y no se moja porque está terminada. Ya en un 90% lo que falta es por fuera nada más el andén que le hace uno a las casas por fuera, pero eso no es tan necesario porque está terminada en pintura por fuera. Porque un día lo creímos y la diseñamos y la hicimos de tal forma, gloria al Señor, cuando no teníamos nada todavía para hacerla. Si usted quiere hacerse una casa y dice, bueno, yo un día quiero ir a pasar mis últimos días en el campo, pues diséñese una casa como la va a hacer y seguro que Dios lo respalda y lo acompaña en el camino que usted emprende, mi amado hermano. Porque eso es fe. Todavía me falta mucho, pero yo sé que un día lo veré. Es más, acá nosotros tenemos un caso, el lote al lado.
Bueno, que dicen que lo compró un señor que compra las casas del barrio y que si las compra y tiene mucha plata, pues lo más lógico es que no la va a vender. Pero eso es lo que dice el Señor, pero una cosa es lo que creemos nosotros. Y yo sé, gloria al Señor, cómo van a ser los baños de esta congregación. Yo voy a un centro comercial y veo unos baños elegantes que a usted, así no tenga ganas de entrar al baño, le dan ganas de entrar porque es elegante. Pero usted va a las iglesias, mis amados hermanos, y tristemente, le digo, uno va a las iglesias y los baños, es terrible entrar, mis amados hermanos, un baño para 200 personas. El primero que entra lo dañó totalmente y el resto tiene que seguir entrando de esa manera. Y a unos con balde, así de pronto que toca con una caneca, está le echando, eso ya pasó de moda. Yo quiero sueño una iglesia que tenga unos baños bien elegantes, algo bien elegante, que tenga un comedor digno. Uno va a un restaurante de un inconverso que no tiene temor de Dios y tiene cosas elegantes, porque el pueblo de Dios no lo puede tener, mis amados hermanos, porque simplemente no se atreve a creerle a Dios. Mi sueño, gloria al Señor, si Dios me da la vida, es que esta casa en este barrio sea la mejor casa del barrio, porque es la casa de Dios. Que sea elegante, bendito sea el Señor. Que el pueblo le agrade entrar y que se sienta la gloria de Dios siempre, pues es lo más importante. Cuando Dios le dio la oportunidad a Salomón a construir el templo, mis amados hermanos, no habría otra casa en todo el mundo en ese entonces que fuera como la casa de Dios. Y cuando vuelvan a reconstruir el templo de Salomón, estoy seguro que no habrá otro templo en el mundo similar al templo de Dios, porque para Dios es lo mejor, bendito sea el Señor. Ahora nada más hago un paréntesis. Imagínense la morada que Dios preparó para usted en el cielo. ¿Cómo será? Yo creo, mis amados hermanos, que será lo más sublime que puede usted imaginarse en la vida. Un día de estos hablamos de ese tema. Pero será lo más grande, gloria al Señor. Así debe ser en la tierra, porque somos el pueblo de Dios en el cielo y en la tierra seremos el mismo pueblo de Dios. Aquí tenemos luchas porque hay una naturaleza sembrada en nuestro corazón que nos lleva siempre a lo peor, que nos quiere ligar siempre allá al mundo donde venimos, que sea lo más malo. Que bueno, hermano, ¿qué va a construir? Yo quiero construir un ranchito, le estoy pidiendo al Señor un ranchito, no importa si sea de latas, con goteras, no interesa, todos tener un ranchito. Pues Dios dice, para meterle en un problema, tener un ranchito mejor no le doy nada y que se quede así como está. Yo creo que pensará Dios. Diré a Dios, yo pensaba que me iba a pedir algo mejor, pero no, eso no, es que ni paga responderle de esa forma. No, usted pídale algo a Dios grande, digno, bendito sea el Señor, que usted se sienta cómodo, bien, que pueda glorificar a Dios y dar testimonio de la grandeza de Dios. Entonces, la fe, mis amados hermanos, o el lenguaje de la fe nos lleva, gloria al Señor, a llamar las cosas que no son como si ya fueran, gloria al Señor. Ya está hecho, ya es real, verdaderamente, gloria al Señor. A mí se me hace increíble que usted y yo podemos creer que Jesucristo viene por ahí a las nubes, que los científicos han ido por allá muy lejos hasta donde les ha cansado la energía para ir y no encuentran a nadie. Pero usted y yo sabemos que Jesucristo va a venir de allá, bendito sea el Señor, y lo creemos de esa manera. Y creemos que eso no lo cree, mis amados hermanos, nadie en este mundo. Pero el pueblo de Dios cree que Jesucristo vuelve, pero no cree que Jesucristo lo puede ayudar hoy. Cree que Jesucristo lo salvó y lo va a llevar a vivir al cielo, lo va a llevar a las bodas del Cordero, lo cree. Y que va a ascender de allá del cielo en las nubes con el Cordero, va a ascender a esta tierra y será rey y sacerdote. Pero no cree que el Señor le puede darlo el desayuno mañana. ¿Cómo hago yo? Es que esa fe yo no la entiendo, ¿verdad? ¿Cómo puedo creer unas cosas grandes y otras pequeñas no las puedo creer? ¿Cómo puedo creer, mis amados hermanos, que Dios me formó en el vientre de mi madre y no puedo creer, y me hizo riñones, todo lo que tengo? ¿Y cómo no puedo creer que si un riñón se me dañó me lo puede arreglar Dios? ¿Cómo no puedo creer eso? Si me lo hizo, ¿cómo no lo puedo arreglar? Es como si usted no creyese que yo puedo arreglar. Yo en mi vida he fabricado miles de chaquetas. Y le hago una chaqueta y se la vendo a usted y usted dice, no, el hermano no es capaz de arreglar este roto que se le hizo a mi chaqueta. ¿Cómo usted me explica esa fe? ¿Cómo Dios lo hizo y cómo usted no puede creer que Dios lo puede sanar? ¿Cómo Dios le ha dado tantas cosas y cómo no le cree que Dios le puede dar otras? Es que es increíble, mis amados hermanos, el lenguaje natural, la fe real en Dios. El lenguaje de la fe, mis amados, nos cambia esa mentalidad, pero para eso hay que nacer de nuevo, gloria al Señor. Hay que cambiar cada día, hay que mirar las cosas que no son como si fueran, bendito sea el Señor. Es la dificultad de pronto más grande
que se nos presenta a nosotros es que en el problema, ¿qué es lo que nosotros vemos en el problema? En el problema vemos el fracaso, pero usted en el problema puede ver oportunidades. En el problema usted puede ver una victoria, en el problema usted puede ver muchas cosas que Dios tiene preparadas. Entonces hay que cambiar el lenguaje que tenemos. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, el versículo 11, ¿qué es lo que dice? Cuando yo era niño hablaba como niño, pero ahora que ya soy grande, dejé lo que era de niño y en mis palabras está diciendo, ahora hablo como grande. Cuando usted era incrédulo, cuando yo era incrédulo, pues hablábamos como incrédulos. Pero ahora que somos creyentes, ¿qué debemos hacer? Hablar como creyentes, bendito sea el Señor. La palabra de Dios nos habla y dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Escuche la palabra y crea en esa palabra, que lo que está aquí, mi amado hermano, se cumple, porque el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasa, bendito sea el Señor. Esta palabra se cumplió en Pedro, esta palabra se cumplió en Pablo, esta palabra se cumplió en Abraham, esta palabra se cumplió en David, se cumplió en Moisés, esta palabra se cumplió en la iglesia primitiva. Y esta palabra se sigue cumpliendo en los que creen hoy en día, porque la palabra es eterna, la palabra no pasa, mis amados hermanos. Usted me va a decir, no, es que la Biblia que tenía Abraham era muy bonita y era diferente. No, es la misma palabra, mi amado hermano. No es que la Biblia que tenía la iglesia primitiva era otra. No, era otro libro de pronto, pero el contenido era el mismo de la palabra del Señor. Eso siempre ha sido lo mismo. Así como el agua que tomaba Israel en el desierto le quitaba la sed, es la misma agua que usted toma hoy en día y le quitas la sed, no ha cambiado nada. Cambia la gente. ¿Qué dice Mateo capítulo 12, versículo 34? El hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, pero que de la abundancia del corazón es que hablamos. ¿Y qué abunda en su corazón y qué abunda en mi corazón? Eso es lo que yo hablo. Y a veces en nuestro corazón abunda es lo negativo, abunda lo malo, abunda lo que no sirve, abunda, mis amados hermanos, las cosas de pronto que nos ligan a vivir de acuerdo como vivíamos antes de conocer a Dios. Tengo que ir un poco más rápido porque se me acabaron los minutos. ¿Y qué le quiero compartir? Una cosa es, mis amados hermanos, mi fe, gloria al Señor, que mi fe venga de mi mente. Y otra es que mi fe venga de mi convicción. Y hoy en día el pueblo tiene una fe de acá. Cree que es por hablar positivamente. Y entonces habla positivamente y que por eso le va a ir bien. Pero usted tiene que hablar positivamente desde aquí, porque las cosas salen desde el corazón. De la abundancia del corazón es que hablamos. A veces uno habla de acá, de la mente, y eso se le olvida. Pero al ratico, mis amados hermanos, como el que iban a extraerle su pieza dental y entonces decía, no me va a doler, no me va a doler. Eso era de la mente. Y cuando se la sacaron, entonces les dolió. Y entonces, ¿qué dijo? Y sí me dolió. ¿Por qué? Porque era de la mente. Eso tiene que venir del corazón. Usted debe de arraigarse. Mire, ¿cómo sabe uno que un creyente es de fe? Cuando está hablando por ahí distraído y empieza a hablar las cosas, ahí sabe si es de fe o no es de fe. Porque en la iglesia pues todos hablamos de fe. Y lo más seguro que este mensaje le sirve a usted de aquí a su casa. Usted se va a ir hablando y pensando positivamente. Pero cuando vuelve a su rutina mañana, entonces usted vuelve a lo que realmente usted es. Y si usted es una persona de fe, no va a cambiar. Pero si es una persona negativa, ¿qué va a hacer mañana? No, qué día tan cruel el día de hoy. Qué día tan terrible. No, esto es una tragedia este día. Es una pesadilla, mejor dicho. Porque así es. Es su naturaleza. Debe de morir a esa naturaleza. Debe de cambiar. Mire, la fe es una convicción sembrada en nuestra vida. Dice que Moisés renunció a los deleites temporales del mundo porque estaba seguro que había algo mejor. Eso lo dice en Hebreos capítulo 11, al final. ¿Por qué Moisés pudo renunciar a las cosas temporales que le ofrecía Egipto? Porque él sabía que venía algo mejor. Pero pasaron 40 años en el desierto y Moisés no veía eso mejor que él creía. Pero al futuro, al tiempo, cuando pasaron quizás 60 años, por allá a los 70 años,
después de que él salió de haber renunciado, él empezó a ver que sí había algo mejor, porque eso era lo que creía. No importa cuánto tiempo se demore la respuesta de Dios, si usted la cree en su corazón, un día vendrá. No importa cuánto se demore Dios en contestar, lo importante es que usted se mantenga creyendo y un día verá la gloria de Dios. Dios le había dicho a Marta, la hermana de Lázaro, en alguna oportunidad atrás le había dicho: Marta, si usted cree, verá la gloria de Dios. Y el día que Lázaro muere, vuelve Jesús y se encuentra con Marta. Él le dice: Marta, Lázaro va a resucitar. Y ella, ¿qué es lo que le dice? Sí, Señor, yo sé que eso va a suceder, pero en el día postrero, porque aquí no hay esperanza. Yo sé que Dios me va a sanar cuando me transforme el arrebatamiento, entonces ya no tendré un cuerpo mortal, voy a ser transformado y seré sano. ¿Quién dijo eso que es así? Dios dice que usted puede ser sano hoy, gloria al Señor. Dios dice que usted puede ser libre hoy. Dios dice que usted puede obtener lo que desee en este tiempo, en el día de hoy, bendito sea el Señor. Solo hay que creer. Entonces nosotros creemos que hay cosas para futuro. Moisés, él creyó que había algo mejor y se sostuvo ahí, bendito sea el Señor. Y un día él vio la gloria de Dios porque vio lo que él creía, gloria al Señor. Las cosas que él había creído en su corazón, ese día llegaron. Hoy nos conformamos, mis amados hermanos, con cosas de pronto pequeñitas porque no nos atrevemos a creer que hay cosas más excelentes. Y eso es negativismo, eso es malo. El lenguaje de la fe viene del conocimiento que nosotros tengamos de Dios. Y de acuerdo al conocimiento que nosotros tengamos de Dios, nos atrevemos a hacer cosas. Para ello lo va a llevar a primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 45 al 48. Si me fallo en el libro, pues me disculpa. No, sí, es en el primero, gloria al Señor. Esa es la historia de David. Es muy conocida por todos nosotros. Pero usted sabe por qué David se atrevió a enfrentar a Goliat. Uno puede decir, David se atrevió a enfrentar al gigante Goliat porque David conocía a Goliat. O porque le conocía las debilidades de Goliat. Pero David no enfrentó a Goliat porque conocía a Goliat. David enfrentó a Goliat porque conocía a Dios. Usted puede enfrentar los problemas si conoce a Dios. Usted no puede enfrentar el problema porque conoce el problema. Usted no puede enfrentar al enemigo porque conoce al enemigo. Usted puede enfrentar al enemigo porque usted conoce a Dios. Porque el enemigo no lo puede conocer de pronto usted. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, y 45 al 48, dice la palabra: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá, y sabrá toda esta congregación, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Por qué un niño, mis amados hermanos, se atreve a hacer esto? Porque en la expresión que usted escucha de la lectura que hicimos, dice que David nos da a entender y nos dice que David conocía a Dios. David sabía cómo peleaba Dios. Y él dice, Dios no pelea con lanza, porque conocía que Dios no peleaba con lanza y con espada, que Dios peleaba de otra manera. Él sabía que Dios podía entregarlos y que los iba a entregar. Él conocía muy bien al Señor. Usted debe de conocer a Dios, yo debo de conocer a Dios. ¿Cómo es que actúa Dios? Dios actúa con su gran poder. Dios no necesita intermediarios para hacer algo, porque lo puede hacer directamente.
Dios no necesita, mi amado hermano, una persona que vaya y pelee contra otra, porque Él mismo puede pelear. Gloria al Señor. Hay gente que pelea contra la otra gente defendiendo a Dios, y yo digo, Dios se sabe defender solo, bendito sea el Señor. Dios no necesita que lo defiendan. Dios, Él puede pelear sus propias batallas y pelear las nuestras también. Entonces, mis amados hermanos, David primero sabía, gloria al Señor, que en el nombre de Jehová se doblegaba el enemigo. Y Él le dice, usted viene muy bien armado, viene con todo. ¿Qué miedo no le dijo? ¿Qué terror no le dijo? No le dijo, estoy temblando. Dice, no hay problema, porque yo vengo contra ti, es en el nombre de Jehová. Y todo lo que usted haga en el nombre de Jesucristo tendrá la victoria, bendito sea el Señor. Porque en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No hay un nombre dado a los hombres, gloria al Señor. No hay un nombre tan potente, tan poderoso sobre la tierra que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Dios. Es más, en el nombre de Cristo usted puede abrir las puertas del cielo. Es la llave para abrir la puerta del cielo. Y todo lo que pidiera el Padre en el nombre de Jesús será hecho. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso David iba en el nombre del que todo lo puede. Cuando se enfrente a algo o a alguien, vaya en el nombre del Señor. Pero primero tiene que conocer al Señor para que pueda hacerlo. Entonces, David conocía que él podía ir a pelear. Israel, mis amados hermanos, estaba preocupado. Saúl estaba preocupado. ¿Cómo es que David va a ir a pelear contra Goliat y David no está armado? Y lo armaron. Y quisieron ir a pelear hombre contra hombre, guerrero contra guerrero, soldado contra soldado. Ahí hubiera perdido David, porque seguro que el de la cabeza cortada no hubiera sido Goliat, sino hubiera sido David. Pero David tuvo que despojarse y dijo, no, yo no necesito esto, porque yo tengo algo diferente para usar en este día, y es el nombre de Dios. En el nombre del Señor se pueden lograr todas las cosas. En el nombre del Señor todo problema que usted tiene puede irse por tierra, porque poderoso es el Señor. Por eso usted no debe dejarse vencer. No hay problema que no se pueda solucionar. No hay problema que no se pueda resolver en el nombre del Señor. Segundo, ¿qué sabía David? Que los enemigos caen delante de los que creen, gloria al Señor. Y no los que creen caen delante de los enemigos. Él le dice, Goliat le dice la misma palabra, hoy ven aquí y te voy a matar, te voy a hacer tal cosa. Y dice, no Señor, yo vengo en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová. Es más, le dice, usted se metió en un problema porque provocó al Dios de los escuadrones. ¿Y por qué provocó a Dios? Si de pronto Goliat no conocía a Dios, ¿cómo lo iba a provocar? Pues fue que se metió con el pueblo de Dios. Mire, y le voy a decir algo, un secreto. La gente cree que meterse con los evangélicos, que eso es fácil. Y sí es fácil meterse con los evangélicos, pero no se está metiendo con unos evangélicos, se está metiendo con Dios. Esto es, mis amados hermanos, el que se meta con una de mis hijas, ¿sabe con quién se está metiendo conmigo. El que se meta con cualquiera, mi amado hermano, de sus hijos se está metiendo con ustedes. Eso es como los hebreos, no sucede en Colombia, pero matan a un judío en alguna parte y los hebreos lo reclaman, lo vengan. Aquí en Colombia pues matan los venezolanos, matan los colombianos y nadie dice nada porque es diferente. Con Dios, el que se meta con usted, si usted es hijo de Dios, tiene problemas es con Dios, no con usted. Y Goliat no se metió con cualquiera. Goliat no se metió, mi amado hermano, con los hebreos. Goliat no se metió con David. ¿Sabe con quién se metió Goliat? Se metió con Dios. Y el que se mete con Dios está perdido totalmente. Y por eso le dice, usted viene hoy muy fuerte, pero usted ha provocado al Dios de los escuadrones. Ha provocado a Dios. Y mucha gente en el mundo provoca a Dios metiéndose con el pueblo del Señor. Y un día les va a ir mal. Sucedió hace mucho tiempo un caso. Un hombre era terrible en un campo por allá donde yo fui criado. Y allá había unos cristianos, yo no sé qué grupo serían, pero a este hombre le pareció gracia un día, como él andaba a caballo y creía que él y el caballo eran los dueños de la región, un día le pareció gracia coger a unos de estos hermanos y pegarles con el juguete que él le pegaba al caballo para correrlos. Quizás los hermanos se fueron adoloridos, quizás se fueron tristes, se fueron de pronto mal,
porque el hombre había hecho eso. Pero a los pocos días, mis amados hermanos, al hombre le cayó gangrena en la mano, sin tener herida, le cayó gangrena y la gangrena lo mató. ¿Sabe por qué? Porque se metió con los hijos de Dios. A los hijos de Dios es mejor respetarlos, mejor ser amigos y no enemigos. Goliat creía que se estaba metiendo con unas personas que le tenían miedo, pero esas personas tenían un Dios que es poderoso, y ese Dios poderoso peleó por ellos ese día. ¿Cómo es que un niño le corta la cabeza a un gigante, a un guerrero, sin tener espada? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque estaba Dios con él, y eso lo sabía David. Si usted es consciente y sabe que Dios está con usted, no se preocupe. Tranquilo, solamente espere que Dios se glorifica, bendito sea el Señor. Mucha gente se levanta contra usted por allá en el trabajo, lo humilla, le hace mil cosas y le dice mil cosas. Tranquilo, no se está metiendo con la evangélica ni con el evangélico, se está metiendo con Dios. Y un día usted verá lo que Dios hace, porque poderoso es Dios. ¿Qué más sabía, mis amados hermanos? David sabía, gloria al Señor, que con el respaldo de Dios somos más que vencedores. Usted con el respaldo de Dios es 100% vencedor, bendito sea el Señor. Dios le decía a Josué, tranquilo, obedezca mi palabra, camine conmigo, porque de aquí en adelante nadie te podrá hacer frente. ¿Y por qué nadie te va a poder hacer frente? Porque así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y a Josué nadie le pudo enfrentar, mi amado hermano. Habían gigantes, habían ejércitos, habían ciudades fortificadas, había de todo, pero nada se pudo resistir porque él iba con el respaldo de Dios. Y eso lo sabía David, y por eso David podía ir contra el gigante con toda confianza, mi amado, porque conocía a Dios. Si usted conoce a Dios, sepa que Dios pelea de su lado. Sepa que Dios es su respaldo, que Dios le ayuda, y todo lo que emprenda usted prosperará porque lo hace con el respaldo de Dios. No lo hace con la ayuda del hombre, sino con la ayuda de Dios. El lenguaje de la fe, mis amados hermanos, viene entonces del conocimiento de Dios, y eso lo sabía David. David sabía que todos los que desafían a los hijos de Dios están perdidos. Estaban perdidos, y sabía que estaban de pronto dictando su propia sentencia al fracaso, porque él conocía realmente quién era el Señor. Y Dios es nuestra ayuda, Dios es nuestro respaldo. ¿Qué más sabía David? Que como creyentes, mis amados hermanos, somos más que vencedores, porque no luchamos en nuestra fuerza, sino luchamos en la fuerza de Dios. Vuelvo y le leo el pasaje. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has provocado. Usted conoce la palabra del Señor, el rey de Egipto, el faraón, el grande, de los más importantes, que creía el Dios de todo, de pronto, el pueblo. Y cuando Moisés le dice al faraón, le dijo: deja ir a mi pueblo para que le sirva a Dios. Así dice Jehová que lo deje ir, que deje ir a ese pueblo. ¿Y qué es lo que le responde faraón? ¿Quién es Jehová que yo no lo conozco? Ni siquiera sé quién es, de dónde apareció. Pero un día lo conoció, mi amado hermano, y tristemente no lo conoció por el lado amable. Nosotros, pueblo de Dios, conocemos al Señor por su misericordia, pero el que se mete contra Dios y contra su pueblo, lo va a conocer por el lado terrible de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Que acabó prácticamente con el pueblo de Egipto y los destruyó. Y él decía que no lo conocía, pero un día lo conoció. David conocía, Goliat de pronto no conocía tampoco quién era Dios, pero él le dice: viene contra mí y tú lo has provocado. Dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Por qué estaba tan seguro David que podía vencer a un hombre tan grande? Porque tenía el respaldo de Dios. Porque es que no es con espada, dice la palabra, ni es con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Usted como creyente busque a Dios, créale a Dios. Cambie esa manera de pensar, esa manera de creer, ese negativismo, cámbielo, muera a él. Échelo de su vida. Si es el caso, ore, pídale a Dios, dígale: Señor, yo necesito que mi mentalidad sea transformada. Porque para poder conocer a Dios, mi amado hermano, se tiene que morir a las enseñanzas, a las prácticas que nosotros tenemos o traíamos cuando no conocíamos a Dios.
Hay gente que dice, yo no creo en Dios. ¿Y por qué no cree? Sencillamente porque alguien tampoco creía en Dios. No, hay que experimentar. Yo no podría decir que Dios no existe. Y si dijera yo que Dios no existe, sería el mentiroso más grande de todo el mundo. Porque para mí yo sé que Dios existe porque he probado en mi propia vida que Dios es real. Dios es verdadero. David conocía que el Dios a quien él confiaba, en quien él creía, era poderoso para enfrentar cualquier situación que se le presentara. Él dice, bueno, fuese un oso, le dice a Saúl, fuese oso, fuese león, no importa lo que fuera, tu siervo lo vencía. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, bendito sea el Señor. Y él dice, así le voy a hacer a ese gigante. Y se fue. Y lo venció y le habló, gloria al Señor. E hizo como había hablado. Y algo grande, gloria al Señor, que dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Todo el mundo un día sabrá que Dios existe. Todo el mundo sabrá un día que Dios es real. Todo el mundo sabrá que un día verdaderamente el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario y vuelve por segunda vez.